Públicas. Mauro Casa, analista político, ya está con nosotros. ¿Esperabas que fuera un poco así este enfrentamiento oficialismo-oposición? Bueno, quizás sí. Yo creo que la teoría de las lunas de miel está bastante... Caduca ya. Sí, caduca en el mundo, ¿no? Me parece que vivimos en tiempos donde la política no goza en general de buena aceptación por parte de la ciudadanía. Vivimos en tiempos en los cuales acabamos de pasar una campaña electoral donde la verdad que para muchos uruguayos y uruguayas fue una campaña de mucha apatía, de lejanía respecto a las principales figuras, donde, bueno, sí, Orsi gana con luz la segunda vuelta, pero con no con esos bríos de esperanza y cambio con los que había ganado el Frente Amplio en algún momento, sino más bien con bastante disconformidad de parte de la ciudadanía y una expectativa de que rápidamente se iban a abordar temas profundos, graves que tiene el Uruguay. Todos los problemas que hoy enfrenta el Uruguay son multidimensionales, son de larga data, no son temas que se resuelvan solamente con medidas de corto plazo ni con asignación presupuestal. Entonces, el desafío es enorme, ¿no? Y en ese marco, el presidente o su gobierno toma una decisión que, bueno, que comunicacionalmente veremos si fue acertado o no, pero es esta decisión de haber sostenido y seguir sosteniendo una idea de, bueno, revolución de las cosas simples, de foco en la gestión, pero de no hacer grandes anuncios o de no ir a por los grandes temas, digamos, de entrada, de no escoger un buque insignia, de no posicionar en la agenda política cuestiones de más largo aliento para las cuales sabe que por ahora no cuenta con los votos en el Parlamento. Entonces, ahí hay una decisión que yo creo que le está pasando factura al gobierno. Uno puede pensar que así como repasamos toda esta lista de dificultades que ha enfrentado el gobierno, que son todas ciertas, y muchas de ellas son autogoles, ¿no?, que se hizo el gobierno, son errores no forzados, y esos son los que más molestan a cualquier futbolero, sabe que nada te molesta más que si te metes vos misma la pelota para el propio arco. Pero me parece que por ahí habrá otras cuestiones, y a los que estamos más en la información nos consta que de repente hay temas más pequeños en los cuales el gobierno ha hecho avances que pueden ser importantes en materia de acceso a los medicamentos, en salud pública, lo que se viene ahora respecto al bono educativo para estudiantes. Son todos temas que quizás son importantes, son de primer orden, impactan la vida de mucha gente, pero no tienen la misma pegada comunicacional como vienen teniendo estos otros. Y yo creo que en eso la responsabilidad es del gobierno, porque el gobierno ha elegido este bajo perfil respecto a qué cosas anunciar y qué cosas no. Así que pero me con parece respecto que a estos eventos, ¿cómo decís que lo manejó también? Con respecto a todo esto que empezó con una situación que fue desencadenando otras, donde empezamos a ver quién pagó la impuesta primaria. Bueno, yo creo que se fue deshilachando un poco. A mí me parece que si uno mira la comunicación, sobre todo presidencial, de las primeras semanas, el primer mes, y yo pongo el mojón de hasta el caso Cecilia Cairo, a mí me parecía que era correcto. A mí me pareció que la respuesta del presidente con el caso Cairo lo evalué en otros lugares, también aquí, dije que me pareció que estaba bien, que el presidente se tomó 48, 72 horas, tomó una resolución, marcó una vara moral o ética de dónde iba a estar ubicado su gobierno, y todo eso yo lo vi bien. Lo que creo que después empezaron a ser un poco más erráticas las salidas del presidente en las últimas semanas, sobre todo con el tema colonización. Yo ahí, la verdad que vi un funcionamiento poco aceitado de la comunicación presidencial. De hecho, hay posturas diferentes, ¿no? Incluso dentro del oficialismo. Y sobre todo, ¿sabes qué me parece? Que es problemático cuando un gobierno tiene la oportunidad de sacar a relucir un logro, porque desde una mirada para los votantes de izquierda y para la gente de izquierda, que colonización adquiera este campo y que ayude a un montón de familias a radicarse en la cuenca lechera, es un logro. Y lo puede defender en esos términos, lo puede discutir políticamente, ideológicamente como un logro, ¿no? Pero el gobierno rápidamente quedó sin poder dar esa discusión y se enredó en la discusión de si el presidente de colonización era colono o si no era colono. Primero decir que fuera colono no era un problema, después empezar a repasar quiénes habían sido colonos antes. Entonces ya la discusión quedó desviada del tema de fondo, que podía ser una discusión interesante y válida sobre una política pública. Y así le ha pasado con muchos temas, y creo que ahí hay algo de una cautela que tiene el gobierno en materia de que sabe que no cuenta con la mayoría parlamentaria, por lo tanto un poco se inhibe de constantemente estar yendo al Parlamento a dar ciertas peleas, pero me parece que esa estrategia tiene un límite, ¿no? Porque también creo que sería positivo para el gobierno empezar a mandar su agenda al Parlamento y en todo caso, justamente el Parlamento ya tuvo el primer revés, ¿no? Con el tema de la caja de profesionales, que no tuvo la mayoría en diputados para aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo. Sin duda es una mala noticia, pero yo creo que es mejor que las discusiones se estén dando en el Parlamento y que en todo caso todavía el tema no está resuelto, no está en Cámara de Senadores, hay que ver qué pasa. Pero también el gobierno, vos al mandar el Parlamento y al tener una oposición que se opone, también
haces pagar costos a otros, ¿no? O sea, si vos mandás los temas al Parlamento y en el Parlamento no te los vota, no te los cambia, no sé qué, bueno, vos después salís y hablás y le decís a la ciudadanía y lo decís en los medios y bueno, no estoy pudiendo hacer no sé qué porque la oposición no me acompaña, porque me faltan 2 votos. O sea, abrís la conversación y no queda como que ya como no voy a tener chance ni mando nada, ¿viste? Eso me parece que esa es lo que está pasando problemática. en tu opinión, porque en realidad hay 17 proyectos de ley para desarchivar, ¿no? Hay una lista manejada por el oficialismo. Y por otra parte, hay pocos proyectos nuevos hasta ahora, ¿no? Sí, a mí me parece que si uno lo compara con periodos anteriores, en lo cuantitativo y sobre todo en lo cualitativo, es evidente que la agenda parlamentaria viene con un trámite muy lento. Yo he escuchado al oficialismo constantemente hablar de que pareciera que esto es algo nuevo en la política uruguaya, que hasta que no haya ley de presupuesto no se puede hacer nada en Uruguay. A mí me parece que ese discurso no es una constante de la historia reciente del Uruguay. Si uno mira los primeros meses del gobierno de Lacalle Pou, con pandemia mediante, Lacalle Pou mandó la ley de urgente consideración al Parlamento. Bueno, y arréglense entre ustedes, muchachos. O sea, no había ley de presupuesto, pero la LUC se tramitó y se votó. Si vamos un poco atrás en el tiempo, Mujica en sus primeros meses de mandato conformó 4 comisiones interpartidarias para discutir sobre energía, educación, seguridad social, medio ambiente. Bueno, se pueden hacer muchas cosas antes de que esté la ley de presupuesto. Entonces, como que atarse de manos en el sentido de decir, bueno, no, hasta que no estén las cuentas claras, hasta que no tengamos ley de presupuesto, hasta que no tenga asegurados los votos de la oposición, es tiempo valioso, es tiempo muy valioso. Está la Comisión Bicameral de Garantías para la Infancia, ¿no? Que comenzó a trabajar y está recibiendo delegaciones. Sí, es una buena noticia. Está también la Comisión de la Seguridad Social, que no es parlamentaria, sino que está en la órbita del Ejecutivo aún, y bueno, y es un tema recontra pesado y sobre el cual el gobierno empezó a activar muy rápidamente. Yo no me afilio a la idea del quietismo, ¿no? Creo que el gobierno está haciendo cosas que en materia del Poder Ejecutivo son importantes, en materia de los entes, como te digo, en ACE, en ANEP se están haciendo cosas importantes, pero claro, lo que no pasa por la caja de resonancia parlamentaria también tiene menos visibilidad en la discusión pública, ¿no? Claro, eso te quería preguntar, ¿cómo ves también y cómo se centralizó o se pretende dar esa política de transversalidad, todo con la OPP, bajo también, diríamos, del paraguas de Jorge Díaz, donde se pretende desde Torre Ejecutiva tirar las líneas? Tal vez es eso que está un poco influyendo en este tratamiento de los temas. Mira, eso creo que fue el segundo Consejo de Ministros que hizo Orsi, que marcó como una dinámica de trabajo que yo en su momento la analicé, que me parecía muy, muy positiva, muy interesante, que había una cuestión allí de, agarrar todos los compromisos de gobierno del Frente Amplio y del discurso presidencial de Asunción del 1 de marzo y decir, ok, vamos a distribuir esto entre las carteras y vamos a poner personas responsables y vamos a armar un calendario y vamos a ver qué temas requieren presupuesto, cuáles no, qué temas requieren modificaciones legislativas, cuáles no. Toda esa metodología de trabajo a mí me parece muy valiosa, me parece bien pensada. Detrás de eso vos nombrabas a Jorge Díaz, hay otra figura importante que es Gustavo Leal, que está al frente de la Agencia de Evaluación y Monitoreo de la Torre Ejecutiva, que es una agencia bastante nueva, que hasta ahora ha tenido un perfil bastante gris y que, bueno, pusieron a una persona importante con un perfil político y técnico como Gustavo Leal. Yo creo que eso es positivo. Ahora, esto ya pasó hace como 1 mes y medio, 2, y no hemos tenido novedades, ¿no? Yo había entendido que esa hoja de ruta, es la que va a marcar las líneas para comenzar con la discusión presupuestal. Esperemos que haya novedades pronto para poder analizarlo. Lo que pasa que, ustedes lo saben mejor que nadie, lo que se trabaja y no se comunica es lo mismo que no estuviera sucediendo. ¿Y cómo ves ese juego diputados-senadores? Porque en el proyecto de la Caja quedó clarísimo, ¿no? Bueno, nosotros lo votamos en general, ¿no? Pasamos a senadores y que allí se trate realmente el corazón de todo esto, que es la financiación. ¿Cómo ves también ese juego entre las cámaras? Bueno, a mí me parece que hasta ahora el gobierno no le ha encontrado la vuelta a una estrategia de negociación que evidentemente tienen que ser múltiples, ¿no? No hay una sola manera de hacer esto, pero por ejemplo, con un tema así importante como el de la caja profesional, uno podría haber esperado que si vos comenzabas la discusión en el Senado, cualquier acuerdo que lograras ya luego cascadea a la Cámara de Diputados, porque cualquier senador de la República, del Partido Nacional, del Partido Colorado, tiene algunos diputados que le responden. Por lo tanto, si vos acordabas o con Ojeda, o con Bordaberry, o con Álvaro Delgado, o con Javier García, o con cualquiera de ellos, o con Luis Alberto Heber, o con quien sea, te asegurabas 1 o 2 diputados para que después el tema se procesara de otra forma. Habrá motivos que yo desconozco por el cual eligieron hacer el camino inverso y mandar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que en este momento, bueno, es una olla de grillo, ¿viste? O sea, la Cámara de Diputados está difícil.
está difícil. El Frente Amplio hasta ahora no ha encontrado eco en temas muy importantes. En la caja profesional, antes ya había tenido un antecedente, un tema que pasó un poco desapercibido, que es la creación de los nuevos municipios. Antes de las elecciones departamentales había 3 nuevos municipios que se tenían que crear por cuestión de censo, de población. El Frente Amplio fracasa ahí en diputados. Eso fue una señal también de alerta. Y hasta ahora no le ha encontrado la vuelta. Bueno, me parece que están haciendo esta gimnasia. Antes de la discusión presupuestal van a tener que encontrar una estrategia para lograr esos acuerdos. Yo no sé si es lo mejor que vayas a diputados y trates de rascar los votos en diputados. Me parece que tendría más sentido iniciar acuerdos en la Cámara Alta e intentar que eso después se refleje en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque además Salle también mostró que se alinea más fácil con la coalición republicana que con el Frente Amplio, porque salir de sala fue una señal que permitió votos mayoritarios a la coalición. Sí, por supuesto. A mí eso no me sorprende. O sea, si uno seguía la trayectoria política de Gustavo Salle y su discurso durante la campaña electoral, Salle es una persona que dentro de su berenjenal amplio de ideas más o menos locuaces, uno lo puede ubicar mucho más cercano a una agenda hoy de las extremas derechas globales que a una agenda cercana a cierto progresismo desarrollista frente amplista. Eso en términos amplios. Entonces, esperar que Salle le iba a tirar una soga al gobierno del Frente Amplio me parecía de un optimismo que yo al menos nunca compartí. Hablabas de las renuncias y cómo el gobierno cayó en la narrativa que le impuso en el caso de colonización, por ejemplo, el que el presidente sea colono y no la compra del campo como activo a defender. ¿Le pesa al gobierno el eslogan de campaña, el lema de campaña, que gobierne la honestidad? ¿Está atado a prácticamente hacer renunciar a cada uno que se desvíe? Bueno, a mí me parece que esa fue una mala idea de comunicación, ¿no? Que en su momento fue efectiva, era pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Lo de la idea de que gobierne la honestidad. Por supuesto que estaba subida a caballo de que el gobierno anterior había tenido en los últimos, sobre todo 2 años de gestión, serios problemas de corrupción en figuras muy importantes que habían tenido que ir renunciando. Entonces le dejaba como ese filón abierto al Frente Amplio. Ahora, en el momento que el Frente Amplio va por ese camino, sabés que estás poniendo la vara en un lugar a ver, cualquier gobierno va a tener problemas de honestidad, sobre todo cuando usas un concepto tan amplio como la honestidad, porque no te estás refiriendo ni a la ética pública, que es algo más concreto, ni a la legalidad, que es algo más concreto. Si hablas de la honestidad así en genérico, bueno, una persona que quedó debiendo 50 pesos en almacén también no está siendo honesta. Entonces, te ubicás en un lugar donde fácilmente te van a pasar cosas, y al gobierno le pasaron muy rápido. En definitiva, las cuestiones por las cuales hubo renuncias, sobre todo la más importante, que fue la de Cecilia Cairo, bueno, era toda una cuestión que era previa a su gestión, no tenía que ver con su gestión directa del ministerio, sí con un comportamiento individual que hacía incompatible con la función de ser ministra de Vivienda. Si voy al caso de las cuestiones que tenían más que ver con la gestión, me parece que lo más grave, y quizá haya sido lo que pasó más por debajo del radar, fue lo de la Administración Nacional de Puertos, ¿no? Me parece que la renuncia de Alejandra Koch, que ahí hubo, hay que reconocerle, un trabajo muy importante a la ministra, que fue la que forzó esa salida de la dirigente del Partido Socialista, porque ese era un caso bastante que rompía los ojos, ¿no? De su manejo con familiares, con personas directas a ella. Pero después los otros temas son más de la vida privada. Ahí uno puede decir qué tanta responsabilidad le puede caber al presidente, si el presidente de la República tiene que saber o no. Pero vos estás 3 meses formando equipo, pensando qué nombres para qué cargos. Sí. Alguien tiene que avisarle al presidente de su entorno, che, acá hay una situación, un colono no puede ser presidente de colonización. Es algo que tenés que saberlo antes de asumir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que lo que no creo que son cuestiones tan directamente achacables al presidente, ¿no? A la figura del presidente. Pero bueno, sí, evidentemente cuando se armó el gabinete se tendrían que haber tenido otros cuidados. A veces los políticos se manejan con lógicas un poco antiguas, como de que, bueno, ciertos temas quedan en un lugar gris. Y hoy en día se sabe, ¿no? Que con las redes sociales, se va a saber todo, digo. No Pero hay también, ¿cómo se para la oposición en esto? ¿Cómo analizás el trabajo que está haciendo la oposición? Ahora Pablo Mieres haría hablar, por favor, tengamos una orgánica como coalición, más allá de no ser, cuando no se es gobierno y cuando se es oposición. Pero ¿cómo la ves también en estos temas? Porque ¿cómo se para en estas situaciones? Porque, como decía Nacho ahora, más allá de lo que deba o no saber el presidente, también la oposición está como yendo por determinados caminos. ¿Cómo la ves? Lo que pasa es que todos estos temas le cayeron del cielo a la oposición, ¿no? La oposición se sentó un poco a esperar qué pasaba con el gobierno. El primer mes es lo que hace siempre la oposición. Tenía temas de los que ocuparse, ni que hablar, porque la interna del Partido Nacional y la interna del Partido Colorado, ambas están tremendamente conflictivas. Entonces, temas de los cuales ocuparse le sobran. Bueno, Cabildo Abierto, ni que hablar, que un partido que implosionó, que ahora, el pasado fin de semana, se retira una columna dentro del partido, la que conducía Radaeli, que ya no forma parte de Cabildo Abierto. O sea,
todos los partidos de la oposición en sus diferentes magnitudes tienen problemas que resolver y cuestiones álgidas. Lo que pasa que es como te estoy diciendo, si el cuadro rival se empieza a hacer goles en contra, bueno, déjalo, ¿viste? Como se dice, cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas, ¿no? Déjalo que se sigan equivocando. Entonces, pero es así también, porque está la mirada que también toda esta información surge a partir de cierto seguimiento que se hace de la oposición y se tira el tema después en algún medio. Sí, no sé, no lo sabremos. Permea la el carpetazo, de noticias, claro, el carpetazo. Sí, me parece que eso da igual, ¿no? Los medios de comunicación se van a enterar. Siempre va a haber un periodista que encuentre algo, o va a haber algo que se sepa por redes, o alguien va a sacar una foto, che, mirá la casa de fulano, la busqué en Google Maps. O sea, es muy fácil hoy hacer esas cosas. No hay que ser una persona muy avesada para encontrar... Hay cosas que son información pública. Sí, quizás lo del colono fue algo que lo puso sobre la mesa Robert Silva, senador. Pero bueno, me parece que ahí yo no veo un gran trabajo de la oposición de estar haciéndole caer alfiles al gobierno, sino que bueno, que el gobierno tiene problemas, errores no forzados. Y la medida del anterior gobierno, porque venimos de un periodo súper presidencialista con un rol del presidente totalmente dominante en todos los temas, presente en todo, hasta en los que no podía aparecer y no aparecía, pero en la interna tejía todo, y además... un gobierno de anuncios incluso de anuncios. Sí. O sea, fuimos a conferencias donde anunciaban que iban a anunciar X plan. ¿Cuánto le pesa a este gobierno que el anterior haya tenido una presencia masiva y en abundancia en los medios de comunicación por todos los temas, con todos los jerarcas? Sí, yo creo que Orsi ha buscado un camino intermedio, ¿no? Está buscando su bisectriz de alguna manera. No quiere ser Vázquez, el de los profundos y prolongados silencios, y tampoco quiere ser la calle Pou, el del anuncio y de la famosa de la agencia de publicidad, ¿no? O sea, yo creo que está bien la búsqueda que hace el presidente de encontrar un camino intermedio. Orsi habla, Orsi aparece, no es un presidente ausente. De hecho, creo que en las últimas semanas ha aparecido hasta un poco demasiado, me parece, ¿no? Por ejemplo, todas las declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente, sobre la presencia israelí en la Franja de Gaza, creo que fueron muy poco felices el presidente, ¿no? Cuando el presidente en un tema tan sensible, tan grave, tan que conmueve al mundo, y bueno, y el presidente de la República no tiene un discurso muy articulado y dice, qué tremendo, che, qué macana, la verdad que no da demasiado como la línea de que cuando un presidente habla en política exterior es relevante. Yo creo que en ese sentido el presidente está buscando un camino propio. También está claro que no es la característica que redunda en la mejor fortaleza de Yamandu Orsi su comunicación con los medios. Evidentemente Orsi como político tiene otras competencias muy buenas, por ejemplo su llegada con la gente más a nivel del mano a mano, el territorio, la conversación, la negociación. Pero bueno, no es el político que mejor declara, ¿no? Sí, ya lo sabíamos en la campaña. Un minuto y te quiero preguntar también por otra perla de este collar que está vinculado a la designación de Argimón y de H a embajadas en el exterior. Esta intención, ¿no? Porque tiene que pasar por el Parlamento, ya no habría veñas para alguna de ellas. ¿Cómo ves esta Bueno, hay que leerlo a distintos niveles, ¿no? Hay un nivel que es el de lo institucional y de lo que se dice, después un nivel que es más el político, que es lo que realmente se busca, ¿no? Desde lo institucional creo que, sobre todo con la designación de Argimón, se quiere dar una señal que me parece que es positiva para el Uruguay, que es esta idea de que Uruguay es un país con instituciones sólidas, con buen diálogo de los actores políticos, y Beatriz Argimón es una mujer prestigiosa del sistema político uruguayo, que ha tenido durante toda su trayectoria puentes con la izquierda, por su militancia feminista, por distintos temas, y creo que le hace bien al Uruguay tener a una figura como ella encabezando una delegación ante oficinas de Naciones Unidas. Me parece positivo y la verdad que no entendí demasiado la salida tan rústica y tan ríspida de algunos elementos del Partido Nacional. Me parece que fue completamente destemplada. Nadie puede pensar que Beatriz Argimón es una operadora del Frente Amplio, una mujer que dedicó 40 años de su vida al Partido Nacional. Eso por un lado. Lo de Carolina H, evidentemente, no responde a la misma línea, porque Carolina H no tiene ninguna de las características que acabo de nombrar del perfil de Beatriz Argimón, de que es una mujer de consenso, de puentes. Es todo lo contrario. Carolina H no reúne el consenso ni del gobierno que integró, del cual se fue como se fue, ni del Partido Colorado. Entonces me parece que lo de Argimón es una señal para un lado y la de Carolina H es más tirarle con un tema para que la oposición se tenga que revolver con eso, ¿no? Me parece que son como dos jugadas bien diferentes, las mandan en el mismo día y bueno, y genera esta repercusión. Gracias, Mauro. Por favor.